A su nombre, gloria. Continuando con la temática del mes, que es la Gran Comisión, le doy gracias primeramente a Dios por esta nueva oportunidad que me da de pararme aquí al frente de ustedes. Y siempre le doy gracias a Dios porque debemos ser agradecidos. Debemos ser agradecidos porque cada uno de nosotros sabe de dónde Dios nos sacó. Y debemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. A su nombre, gloria. Entonces, continuando con la temática del mes, los predicadores que me antecedieron, la semana pasada el pastor José Ocando habló de ir y hacer discípulos, y el pastor Mario de las cuatro columnas de la Gran Comisión, que eso fue en la celebración de la Santa Cena. Yo les traigo un mensaje que he titulado así: la irrevocable orden que dejó Jesucristo a su iglesia. ¿Sí? Esa irrevocable orden que nos ha dado es eso que está allí, la Gran Comisión. Él nos ha dejado a la iglesia, a esos siervos fieles del ejército del Señor, ese trabajo. O sea, no se los dio a los ángeles, no se lo hubiese podido dar a los ángeles, porque los ángeles hacen lo que Dios diga, pero eso nos los comisiona a nosotros. Y el día de hoy debemos cumplir con ese gran reto que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque hay muchas almas que se están perdiendo, porque no hemos predicado el Evangelio. Y quisiera que me pudieran acompañar en el libro de Marcos, capítulo 16, del verso 15 al verso 18. Cuando tengan, de todas formas en pantalla también lo pueden ver. Cuando lo tengan me dicen amén. Si nada se lo impide, vamos a ponernos de pie para reverenciar la palabra de Dios. Y leemos en el 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Tengamos un momento de oración. Amado Dios y Padre bueno, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esa palabra que hoy nos llena de aliento, de confianza, de fe, en que tú vas cuidando a cada uno de nosotros, Señor. Hoy, Padre, pedimos para que sea tu Espíritu Santo, colocando en nuestros corazones ese deseo de predicar tu palabra, Señor, a todas las naciones, a cada persona que nosotros podamos ver. Señor, inquieta nuestros corazones, porque por tu palabra sabemos que tu venida está cerca. Señor, por eso es que hoy más que nunca tu iglesia debe abocarse, Señor, a predicar el evangelio, Padre, para que sean más almas ganadas para ti, Señor. Usa a cada uno de mis hermanos y úsame a mí también, Señor, para que podamos llevar ese mensaje de buenas noticias a cada persona que aún no te conoce, Señor. Todo lo ponemos en tus preciosas manos, Señor. Que no salga de mi boca palabra desviada ni a izquierda ni a derecha, sino que sea tu Espíritu Santo guiándonos durante toda esta enseñanza. Todo te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si le va a dar ese aplauso fuerte, déselo al Señor para su gloria y su honra. Es importante que podamos colocarnos en contexto, ¿no? En este capítulo 16 del libro de Marcos, ya el Señor había resucitado, ¿no? Y aquí se les apareció a los 11 discípulos, ¿verdad? Y les estaba hablando de estas palabras. Y es importante que podamos conocer que ya el Señor había cumplido su trabajo. ¿Su trabajo con quién? Con el pueblo. Él estuvo 3 años predicando el evangelio, ¿no? Pero ya su tiempo había terminado. Esos 3 años aproximadamente que estuvo con sus discípulos, los enseñó
le demostró que por medio del poder que le había sido conferido a él y que ahora nos es conferido a nosotros, podíamos sanar, podíamos restaurar, podíamos traer paz, pero en el nombre ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Entonces, durante todo ese tiempo que el Señor estuvo discipulando a cada uno de los que hoy son apóstoles, ¿verdad? Él les dijo estas palabras: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ahora, es importante que podamos estar claros que este era un mensaje revolucionario en aquel tiempo. ¿Por qué era revolucionario? Pero ¿cómo iban a hacer ellos? O sea, para ir por todo el mundo. O sea, era un reto. Era un reto, ¿por qué? Porque tenían distancia, no habían iPhone, no habían redes sociales, nada de eso. Ahora por lo menos tenemos esa ventaja, ¿no? Que nosotros también podemos evangelizar con solamente colocar algo en nuestro estado o colocar algo en nuestras redes sociales. Pero en aquel entonces no había nada de eso. Entonces era un mensaje revolucionario para ese entonces. Pero ya Dios sabía todas las cosas que iban a suceder a lo largo de los años. Y nos trajo a este momento en el cual cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad, esa orden que Jesucristo nos dio. Y nosotros como buenos soldados de Cristo debemos acatar en toda su totalidad. Porque es un proceso, no es solamente colocar algo en mi estado, ¿no? Eso está muy bien, pero no es solamente eso. Hay unos 4 órdenes que engloban, por lo menos que yo obtuve de ese verso, o de cada uno de esos versos, que quisiera que pudiéramos estudiar el día de hoy. Y en función de eso, nosotros podemos llevar a hacer un buen trabajo como a Dios le agrada, para que podamos traer discípulos hacia la casa del Señor. Ok, hoy básicamente el 64% de la comunidad cristiana evangélica ha olvidado el significado de este mandato tan importante como lo es la Gran Comisión. Más que nunca necesitamos recuperar el significado de la misión de Jesús y el trabajo que dejó a sus discípulos. Y hoy cada uno de nosotros puede ser parte de eso. El fundamento de la Gran Comisión dada por Jesús a la iglesia es dar buenas nuevas, que es lo que significa evangelio, buenas nuevas o buenas noticias. Usted no va a llevar malas noticias, porque a veces somos cristianos y llevamos más bien malas noticias. No, hermano, usted tiene el evangelio. Tiene el evangelio, que son buenas nuevas de salvación y vida eterna. Eso es lo que nosotros como cristianos debemos llevar al mundo. A un mundo perdido, a un mundo en sus delitos y pecados perdidos. Pero nosotros somos portadores de buenas noticias. Y eso es lo que el Señor demanda hoy de cada uno de nosotros. Y lo debemos hacer sin desmayar. O sea, no es que no, yo estoy cansado y hoy no quiero salir a evangelizar. No, debemos hacerlo sin desmayar. A un mundo que está perdido. O sea, que nosotros tenemos esa comisión que Dios nos dejó. Entonces, como es nuestra misión, debemos hacerlo sin cansancio. Es importante que cuando nosotros salgamos a predicar el evangelio, siempre contemos con el apoyo del Espíritu Santo. Porque solo no lo vamos a hacer. Nadie solo puede convencer a nadie de pecado, de justicia y de juicio. Nadie puede hacer arrepentir a otra persona, por mucho que lo ame, por mucho que sea su familia. Cada uno de nosotros tiene familia que todavía no ha venido a los pies de Cristo. ¿Cuánto no darían porque pudieran venir a los pies de Cristo? Pero usted tiene a un Espíritu Santo que es el Consolador y que hoy nos dice que sí podemos, ¿verdad?, pedirle a Él, y Él va a tocar ese corazón de nuestra familia para traerla a los pies de Cristo. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. A su nombre sea la gloria. Como primer orden, Él nos dice ahí, predicar el evangelio a todas las naciones y personas. Cuando hablamos de predicar, estamos refiriendo a comunicar. Vamos a comunicar. ¿Qué vamos a comunicar? El evangelio. ¿Qué vamos a comunicar? Las buenas noticias. ¿Qué vamos a predicar? Lo que hizo Jesús por nosotros y por esa persona. Eso es lo que nosotros debemos predicar. No otra cosa. No debemos predicar de política ni nada por el estilo, ni de los pecados del hermano, nada de eso. Nosotros debemos predicar es lo que dice el Señor en su palabra.
porque a eso hemos sido llamados. Entonces a veces juzgamos a las personas y no les predicamos el evangelio. Nos parece más fácil juzgar a la persona y no predicar el evangelio. Bueno, hemos sido llamados a predicar el evangelio, más no a juzgar a las personas. Si leemos en Apocalipsis 7:9, dice: Dios revela el gran final de la historia humana. Cuando la lucha de la humanidad finalmente acaba, Dios llenará su reino eterno con una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. O sea que el Señor ya tiene preparado para su Hijo Jesucristo una multitud. Ahora nosotros debemos ser parte de que esa multitud sea más grande. ¿Por qué? Porque nosotros somos los portadores de esas buenas noticias que Dios ha preparado para que cada persona que ha sido esclava del pecado hoy pueda ser libre por medio del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Nosotros no solo debemos esperar que esto suceda. Dios pide que trabajemos con Él. Dios necesita que nosotros trabajemos con Él para que eso pueda suceder. Jesús ordena ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, hermanos, no desviemos nuestra mirada. El enemigo quiere que nosotros no salgamos, que nosotros tengamos temor, que nosotros nos dé miedo. A veces somos evangélicos a la 007, a la escondida. Solamente nosotros sabemos que somos evangélicos. No le dé temor decir que usted es evangélico. Como decía el pastor Mario el día domingo, él decía, no, usted tiene que ser que es cristiano evangélico. O sea, las dos cosas, porque cristiano, todo el mundo dice que es cristiano. Ahora, siguen a Cristo, hacen lo que Cristo hizo. Ahí es donde nosotros podemos medir que una persona es verdaderamente cristiano, viendo el ejemplo de Cristo. Ahora, ¿qué quiere decir que somos cristianos evangélicos? Bueno, que no solamente seguimos a Cristo y lo que Él hizo, sino que también nosotros llevamos buenas noticias, porque Cristo lleva buenas noticias a cada hogar. Cuando Cristo entra en un hogar, hay liberación, hay sanidad, hay bendición, hay salvación y hay vida eterna. A su nombre sea la gloria. Entonces, ¿cómo no predicar el evangelio? Si todos esos beneficios los tenemos nosotros en nuestra boca. Y no solamente eso, que tenemos el apoyo del Espíritu Santo. Muchos hoy están aterrorizados de predicar el evangelio. Estamos contentos de vivirlo en silencio. Que nadie sepa. Porque ¿qué va a decir de mí esta persona o esta persona? No nos debemos atemorizar por eso. Lo que piense nuestra persona de nosotros. Nosotros nos debe atemorizar qué piensa Cristo, qué piensa Dios de nosotros. Si estamos haciendo lo que Él nos ha mandado a hacer o no lo estamos haciendo. Eso es lo que nos debe preocupar en este tiempo. Porque hoy más que nunca está más cerca de lo que ustedes creen la venida del Señor. Porque las señales se están dando. Hoy más que nunca, hermano, yo los invito a que prediquemos el evangelio. ¿Okay? Que no dejemos solamente a los líderes de evangelismo y misiones. Que nos involucremos en cada una de las actividades evangelísticas. Porque para eso es que nosotros hemos sido comisionados. Jesús no tartamudeó cuando dio la gran comisión, como lo dijo Hudson Taylor. La gran comisión no es una opción a considerar, es un mandato a obedecer. O sea, no es que, no, hermano. Cristo dijo que saliéramos a predicar. Es un mandato, es una orden. Y como buenos discípulos del Señor, debemos cumplir esa orden. Si quisiéramos ser discípulos de Jesús, debemos ir y predicar el único mensaje de salvación, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Entonces, eso es lo que nosotros debemos predicar, a Cristo y Cristo crucificado. Crucificado, pero no solamente crucificado, sino también resucitado, para la gloria y honra de Dios Padre, porque Él fue el que lo levantó de los muertos, para demostrar que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa
nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. A su nombre, gloria. No solo somos llamados a predicar en las mismas naciones, una y otra vez. No, el amor de Dios es expansivo y universal. O sea, es a todas las naciones. No es que yo evangelicé a la cuadra donde yo vivo y los vuelvo a evangelizar y los vuelvo. No, debe ser expansivo. O sea, debo ir a otro sitio. Debo desenvolverme en toda la ciudad, participar en las actividades evangelísticas. No me puedo centrar solamente en una cosa, sino que debemos ir a todas partes. Ir a todas partes a predicar ese evangelio de salvación. Pablo en Romanos, el apóstol Pablo en Romanos 10:14 dice: ¿cómo pues invocarán en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es claro que necesitamos despertar al llamado de Dios, de predicar el evangelio. ¿Okay? Si no hay alguien quien predique, ¿cómo las personas se arrepienten? Habiendo tantos siervos de Dios, ¿cómo se va a arrepentir alguien que no ha predicado el evangelio? Y aquí el apóstol Pablo lo dice, lo especifica. Como segunda orden es bautiza a los nuevos creyentes. Es un proceso. Primero le predicamos. Después que le predicamos, debemos bautizarlo, cumpliendo obedientemente el mandato de Dios. La segunda orden es bautizar a aquellos que reciben el evangelio. Mateo 28:19 dice: id pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en Marcos 16:16 Jesús promete que el que crea y sea bautizado será salvo. A su nombre, gloria. Pero el que no crea será condenado. La verdad es clara: si no bautizamos a los nuevos creyentes, hemos fallado en obedecer la gran comisión. Debemos bautizar a la gente. Ahora usted me dirá: bueno, hermano, pero el bautismo no salva. No, sí es verdad, no salva. Pero es una demanda de Dios que bauticemos. ¿Por qué? Porque si Jesucristo lo hizo, que no tenía pecado, porque se supone que el bautismo es arrepentimiento de pecado, Jesús no lo hizo. Bueno, pero Jesús lo hizo para demostrarnos a nosotros que nosotros también tenemos que hacerlo. Si en verdad queremos obedecer a Dios, entonces también tenemos que cumplir el bautismo. Porque es una forma de decirle al mundo: yo dejo lo que yo hacía antes, me sumerjo, ¿verdad? Y así como Cristo resucitó al tercer día, así cada uno de nosotros vamos a resucitar. ¿Okay? Porque Él lo ha prometido. A su nombre, gloria. El Nuevo Testamento enseña que en el bautismo es una parte importante de convertirse en cristiano. En el día de Pentecostés, Pedro le dijo a la multitud cómo recibir salvación: arrepentido y ser bautizado. Cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso lo podemos encontrar en Hechos 2:38. Entonces aquí vemos un ejemplo de la iglesia primitiva, la iglesia recién convertida, ¿no? La iglesia en la cual, esa iglesia que se ha perdido a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque no obedecemos lo que dice la Escritura y nos hemos desviado en otras cosas. Hoy vemos iglesias que invocan el sensacionalismo, el yoísmo, el yo puedo solo. No, hermano, tenemos el Espíritu Santo, solo no podemos. Sin el apoyo del Espíritu Santo que venga sobre el creyente, olvídese que usted va a hacer milagros y prodigios, porque Él es el que tiene el poder. Y es necesario que el creyente se pueda bautizar, porque allí es donde usted va a recibir la influencia del Espíritu Santo en su vida. Así como Jesús cuando fue bautizado descendió como paloma sobre Él. Y ahí podemos ver cómo ese Espíritu Santo hoy reina en los corazones y hemos sido sellados cada uno de nosotros que hemos creído en el Señor. A su nombre sea la gloria. En Romanos 3:14, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros llevaremos una vida nueva.
Dejamos lo que pasó y hoy somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora seré claro, el agua no puede salvar a nadie. O sea, el hecho de que usted se bautice no quiere decir que usted es salvo. Solo la sangre de Jesús puede salvar. El sacrificio que Jesús hizo. Un compromiso de tener buena conciencia delante de Dios a través de la resurrección de Cristo. El bautismo es una oración, o es la oración del pecador, bíblica. Por esta razón, cuando ganamos a alguien para el Señor, debemos buscar la forma de que esa persona pueda bajar a las aguas. A su nombre, gloria. La omisión del bautismo como incredulidad pareciera mostrar que Jesús no hace al bautismo esencial para la salvación. La condenación descansa en la incredulidad. Y por eso es que el Señor, cuando se le apareció primero, cuando las mujeres le fueron a decir a los discípulos que había resucitado y ellos no creyeron. Entonces el Señor les llamó la atención. ¿Por qué? Porque es importante que podamos creer. Ese es el primer paso. Dice la palabra que sin fe es imposible que podamos agradar a Dios. Entonces, esa fe es la que activa la salvación en el creyente, en esa persona a la cual se le predicó el evangelio, en aquella persona en la cual se arrepintió de sus pecados y decidió ese paso de bautizarse, porque es una decisión personal y la salvación es individual. No es que yo necesito 4 salvaciones o 3 salvaciones. 2 para mi papá, una para mi hermano. No, hermano, nosotros no podemos comprar la salvación. ¿Por qué? Porque ese precio que pagó Jesucristo por usted y por mí es muy grande en comparación con el dinero. Eso no tiene comparación alguna. Entonces, usted tiene en su boca no solo el apoyo del Espíritu Santo, sino también tiene en su boca el poder hablarle de Cristo para que esa persona se arrepienta, ¿verdad? Porque la salvación es gratis, es por gracia. O sea, es porque a Dios le ha placido darnos eso a nosotros, a darnos todas las cosas. Así nosotros no las mereciéramos. Como tercera orden, obrar milagros en el nombre de Jesús para testificar el evangelio. Aquí hay muchas peticiones, ¿no? Fíjense la tercera orden, ¿no? Que dice: y estas señales acompañarán a los que han creído. Fíjense, aquí no dice a los que se bautizaron. Aquí dice a los que han creído. Hay una fe allí en ese verso, ¿no? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y tomarán serpientes en las manos. Y aunque beban algo mortífero no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y se pondrán bien. Entonces, cada una de estas peticiones, usted como creyente, usted como persona que ha sido bautizada, que obedece al Señor en obediencia, su obediencia es hacia Dios, usted puede imponer manos por medio del poder del Espíritu Santo y los enfermos se sanarán. Pero tiene que creerlo, porque esa es la condición que coloca el Señor ahí, creer. Si usted duda, ya echó por tierra su fe. Entonces es importante, hermano, que cada uno de nosotros crean que Dios lo puede hacer y Dios lo va a hacer a su tiempo. A su nombre, gloria. Si Jesús promete que mientras vayamos, Dios obrará maravillas que nunca imaginamos para su gloria. Esta promesa debe ser entendida en el contexto de los peligros inherentes de llevar el evangelio por todo el mundo. Así como Pablo fue mordido por una víbora y también fue preservado en la isla de Malta, eso lo podemos encontrar en Hechos 28 del 1 al 6, Jesús nunca tenía la intención de beber veneno o manipular víbora para que fuera prueba específica o medida de fe. Sencillamente que el Señor nos libra de cualquier obra del enemigo que quiera venir en contra de nosotros cuando estamos haciendo la obra que Él nos mandó a hacer. Dios coloca escudo alrededor, así como dice el Salmo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Cuando estamos bajo la sombra del Omnipotente, cuando estamos bajo la cobertura de Dios, no habrá serpiente, no habrá persona, no habrá demonio que pueda resistirse a las palabras de salvación y de verdad que tiene el Evangelio de Jesucristo. Hermano, salga confiado, salga en fe, creyendo que Dios puede hacer milagros, porque si lo hizo en su ministerio, lo hizo en la nueva iglesia recién nacida, no lo va a hacer ahora. El ministerio de milagros está ahí activo, pero ¿quién lo activa? Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene que activarlo. ¿Y cómo lo activamos? Orando, lo que hicimos hoy, orando y creyendo que Dios lo puede hacer. Hoy, en el nombre de Jesús, todas esas peticiones que están allí, el Señor, si usted las colocó allí con fe, creyendo en que Dios lo puede hacer, Dios lo va a hacer. Porque para Dios no hay nada imposible. Para nosotros sí, pero para Él no. Los milagros en estos tiempos son muy controversiales. Vemos congregaciones que dicen, bueno, ¿cuánto hay por tu milagro? ¿Lo han visto en algún programa de televisión o en una cadena? Sí se ha visto, ¿verdad? Ahora, ¿ustedes creen que los milagros se podrán comprar con dinero? No, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque eso no se compra con dinero. Eso se compra con la unción del Espíritu Santo, que una vez que nosotros hemos sido bautizados, tenemos para poder obrar milagros en el nombre de Jesucristo. Entonces, usted hoy tiene ese poder. Tiene ese poder porque el Señor se lo ha dado. Nos los ha dado a cada uno de nosotros. Eso no es para los pastores, para los líderes. No, hermano, eso es para toda la iglesia. Debemos entender eso. Debemos quitar, creer que los pastores están más cerca de Dios y los líderes están más cerca de Dios. No, hermano. Para Dios, Dios no hace acepción de personas. Dios lo que ve es el corazón humillado delante de su presencia. Así como estaba esa gente aquí arrodillado. Eso es lo que ve Dios. Dios ve ese corazón y en función de ese corazón el Señor va a responder, porque estamos poniendo nuestra confianza en Él. No hay Nuevo Testamento sin milagro. Su obra de milagro, Jesús obraba milagros, los apóstoles obraban milagros, incluso los cristianos cotidianos también obraban milagros. ¿Recuerdan a Ananías cuando fue usado para restaurar la vista de Pablo? Era un cristiano modesto, pero el Señor también lo usó. ¿Y qué te impide a ti hoy orar por alguien en el nombre de Jesús para que sea sanado? A veces nos dicen, necesitamos ir a orar por un enfermo y nos escondemos, se esconden. No, y voy a llamar al pastor Reddy o al pastor Mario. No, hermano, usted también tiene la autoridad. Tiene la autoridad porque el Espíritu Santo mora en usted. Y hoy también usted puede sanar en el nombre poderoso de Jesús. El ministerio de milagros es parte de la gran comisión. Sanidad, liberación y profecía van de la mano con la predicación del Evangelio. Los milagros no son fuegos artificiales para los supercristianos. Son señales del poder salvador de Jesús. El poder de salvación de Jesús es destinado a atraer la atención del mensaje. Lo más importante en el universo es que Jesús es el Rey, murió y resucitó para salvar a todo hombre de pecado y de juicio. Por eso es que el Evangelio es tan poderoso. A su nombre, gloria. Es importante tener claro o darle una advertencia a la iglesia. No debemos dejar que el ministerio de milagros se vuelva más importante que predicar el Evangelio. O sea, no es el todo, es una parte. No quiero decir con esto que el Señor no va a responder esos milagros, pero no es lo más importante. Porque este cuerpo corruptible en algún momento se va a volver incorruptible. ¿Pero por qué? Por el poder de Dios. Entonces nosotros tenemos que buscar, más que sanar, es que esa persona se arrepienta. Porque después de esta vida viene una vida eterna, allá con el Señor. Entonces eso es lo que nosotros debemos buscar en todo momento. Que esa persona se arrepienta y vuelva a los pies de Cristo. Y como cuarta orden es discipular a aquellos que recibieron a Cristo. Esto es importantísimo.
Porque no es solamente dar un tratadito y ya nosotros con eso cumplimos. No, hermano, es predicarle. Y después que esa persona se arrepienta, se bautice, ¿verdad? Obre milagro, es discipularla. Y para discipular a alguien se necesita tiempo, dedicación y ejemplo. O sea, debemos dar ejemplo. ¿Okay? Porque usted no va a seguir a un maestro que es un vagabundo, como decía por ahí el pastor José. No, hermano, debemos dar ejemplo. Para poder predicar, para poder discipular, debemos dar ejemplo. Y eso lleva tiempo, eso lleva paciencia, eso lleva respirar profundo. Porque cada uno somos diferentes. Pero ese trabajo también hay que hacerlo. Y ese trabajo también es de la iglesia de Cristo. De usted y de nosotros. No solamente del ministerio de discipulado y bautismo, no, de cada uno de nosotros. Y eso es lo que el Señor nos demanda. No solo debemos ganar conversos, sino también discípulos. Verdaderos cristianos que han muerto por adelantado, eligiendo pasar su vida aprendiendo a seguir a Jesucristo. Pero si obedecemos la gran comisión de nuestro Señor, debemos enseñar a nuestros discípulos a obedecer. ¿Qué le vamos a enseñar al discípulo? A obedecer lo que dice el Señor. No a obedecer lo que a mí me guste. No, hermano. Es lo que al Señor le agrada. Y eso es el discipular. Llevar a esa persona a los pies de Cristo, a conocer más a Cristo, a enamorarse más de Cristo. Porque ¿quién está enamorado aquí de Cristo? Todos estamos enamorados de Cristo. Y por eso le servimos. Le servimos con amor, no le servimos por obligación, le servimos por amor. Porque sabemos de dónde el Señor nos ha sacado. Y por eso le damos toda la gloria a Él y toda la honra. Por eso, hermanos, en esta noche pido a Dios que coloque en ese corazón de cada uno de nosotros ese maestro, esa semilla de maestro, porque el maestro de maestros es el Señor Jesucristo. Pero Él dejó esa semilla sembrada en cada apóstol, pero también la dejó sembrada en el corazón de lo que le hemos conocido y predicamos su palabra. Esa semilla debe germinar en el corazón de cada uno de los que está aquí y cada vez más hacer discípulos para que el evangelio se siga expandiendo por todas las naciones. A su nombre gloria. Entonces, para finalizar tenemos las 4 órdenes: predicar el evangelio, bautizar, obrar milagros y discipular. Entonces, si alguna de esas se cae, nuestro trabajo se perdió. Entonces, fíjense el trabajo que tenemos en el Señor. Ese trabajo tenemos que hacerlo día a día. Y por eso es que esta iglesia se aboca a cada uno de ellos. Pero a veces somos insuficientes. Necesitamos apoyo de cada uno de ustedes. Y hoy más que nunca es el momento en que podamos salir y predicar el evangelio. Porque cada vez que una persona muere por Cristo, a nosotros nos debe condoler. Si se muere sin Cristo, nos debe doler. ¿Por qué? Porque es la sangre del Cordero. Que es la sangre del Cordero que nos dio a nosotros esa salvación y esa vida eterna. Le damos la gloria y la honra. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Y ya me sacaron el tiempo terminado. Y tenemos que dar ejemplo de obediencia, ¿verdad? Tenemos que dar ejemplo de obediencia. Vamos a orar y a despedirnos. Amado Dios y Padre bueno, en esta noche preciosa queremos darte gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esa gran comisión que tú le has dejado a tu iglesia, Señor. Aquí está tu pueblo, dispuesto, Señor, a servirte en cada una de las etapas de cada persona, Señor, que hoy reciba al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Te doy la gloria y te doy la honra, Señor, porque solo tú la mereces, Señor. Gracias por la bendición, Señor, de esta casa, de este hogar, Señor, que es la Iglesia Cristiana Filadelfia. Agrega, Señor, a aquellos que han de ser salvos, Padre, por medio de tu palabra.
Usa a cada uno de tus siervos, Señor, aquí presente, para predicar el evangelio, Señor. Te doy la gloria y te doy la honra, Señor, porque solo tú la mereces, Señor. Lleva con bien a tu pueblo, Señor, a sus hogares, Padre. Líbralos de todo peligro, de toda obra del enemigo, Señor. Y llévalos con paz, Señor. Con paz, Padre Santo, para que ellos puedan predicar con denuedo tu palabra, sin ningún temor. Todo te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.